Guardia del Prado, especialista en Derecho Penal, miembro del proyecto Justicia en Clave de Género y del grupo de asesores del CNC en coordinación en Santiago de Cuba con la Asociación de Juristas para la atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género. Podemos decir que la violencia de género es definida o fue definida en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real el daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad. Situación porque la Organización de Naciones Unidas en 1992 exigió para proteger a la mujer normativas internacionales a los estados en cuanto a este particular. Cuba, desde los primeros momentos, se sumó a las políticas internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de empoderamiento de las mujeres, así como el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Respondió de esa manera al llamado realizado y en materia legislativa se han logrado avances significativos, incluso instituido en la Constitución de nuestra República en el 2019, donde como protección a la mujer estableció en su artículo 43 la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, garantizando las mismas oportunidades a hombres y mujeres en el ejercicio de su derecho como en su plena participación social. Se ha promulgado igualmente la Ley 143 del 2021 del proceso penal, donde la víctima alcanzó la condición de sujeto procesal, reconociéndole, entre otros derechos, el derecho a ser escuchada, a recibir asesoramiento por más de un abogado, a su dignidad, a impugnar, a proponer pruebas y declarar en privado si lo estima conveniente. Además que si la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad, da la posibilidad de aplicar la protección cautelar en cualquier estado del proceso investigativo o proceso penal que se lleve, imponiéndole al maltratador la prohibición de acercamiento tanto a la víctima como a sus familiares o personas allegadas, según sea el caso. Establece cuál va a ser la actuación policial cuando se conoce de un hecho donde se evidencia violencia de género o familiar, que sea constitutivo de delito, según artículos 55.1 y 3 de la Ley 143 del 2021 del proceso penal, donde se prevén las medidas inmediatas que debe adoptar la Policía Nacional Revolucionaria para proteger a la víctima y tomar su declaración en lugares y condiciones que garantice seguridad, intimidad y evita así que la revictimización de esa persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar o violencia de género. Aquí también podemos decir que el Ministerio del Interior tiene establecido los protocolos de actuación para la protección a las víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar, que es la guía de cómo se debe actuar ante hechos de esta naturaleza por el Ministerio del Interior, en las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria y los órganos investigativos que lleven un proceso penal de esta naturaleza. Igualmente, se estableció la Ley 151 del 2022, el Código Penal, donde se recoge la violencia de género en 36 modificaciones y 36 articulados o artículos de dicha ley, encontrándose tipificada con los elementos de la violencia en 20 delitos específicos relacionados con el cumplimiento de las garantías y derechos de las mujeres, siendo transversales a 20 figuras delictivas. Destaca además la posibilidad que tiene el tribunal en el caso de los delitos cometidos como resultado de la violencia de género o violencia intrafamiliar, de incrementar en 1/3 el límite máximo del marco legal de la sanción que corresponda según el hecho delictivo. Brinda la posibilidad además de imponer como sanción accesoria la prohibición de acercamiento a la víctima o personas allegadas, perjudicadas o sus familiares, ya vistas en la Ley 143 del 2021 del proceso penal. Aprecia como atenuante la responsabilidad penal cuando se comete el hecho como consecuencia de haber sido objeto de manera continua y persistente de violencia de género o violencia familiar o intrafamiliar,
proveniente de la víctima del delito. O sea, esto es algo novedoso que en nuestra legislación no existía, donde se ve como atenuante cuando una persona ha sido víctima de violencia de género o intrafamiliar, actúa al soportar más la violencia que ha sido víctima, se puede tener como atenuante los actos o acciones que pueda cometer en contra del victimario en este caso. Incluyen el acoso laboral, que no es más que el que se comete como consecuencia de la violencia de género u otros motivos discriminatorios, o los relacionados con personas de orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. Esto igualmente es algo novedoso, es algo nuevo en nuestra legislación. Establece una figura delictiva denominada agresión sexual, despojando de normas de lecturas sexistas y discriminatorias, fusionando los anteriores delitos de violación y pederastia con violencia, trasladándose las modalidades graves de los abusos lascivos y agregándose otros actos considerados como delitos de esta naturaleza. Contempla en el acápite de lesiones que según los artículos 146 al 350, el incremento de 1/3 de los límites mínimos y máximos de la sanción si las lesiones son resultado de la violencia de género o familiar o intrafamiliar, ejercida contra un ascendente, descendiente, pariente o contra la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva. Establece en el asesinato sanciones severas de privación de libertad de 20 a 30 años de privación perpetua de libertad o muerte a quien de propósito de muerte a una mujer como consecuencia de violencia de género o ejecute un asesinato igualmente por odio, por motivo de origen étnico, color de la piel, religión, género, identidad de género u orientación sexual de la víctima. Estos son aspectos novedosos de nuestra nueva legislación.